Bienvenido a este curso de retroalimentación de la asignatura de Informática 2 con el tema Microsoft Excel. Los temas que vamos a retroalimentar en esta sesión son relacionados a lo que es la hoja electrónica de cálculo. Recordemos que Microsoft Excel forma parte de una hoja electrónica de cálculo que está considerado dentro de lo que es el software de aplicación. También otro tema que vamos a tratar son los libros, las hojas, las filas, las columnas, las celdas y las fórmulas. También es importante mencionar que estaremos viendo las funciones más importantes que son del ámbito aplicativo en su quehacer como estudiantes. Las funciones que estaremos manejando es suma, promedio, sí, contar, contar.sí y sumar.sí. Bien, en este momento ustedes pueden observar la pantalla de Microsoft Excel. En primera instancia, lo que es Microsoft Excel forma parte del conjunto de programas considerados como hojas electrónicas de cálculo. Y una hoja electrónica de cálculo es un programa que sirve básicamente para funciones y fórmulas matemáticas. Esta hoja de cálculo que estamos observando está conformado por columnas. Aquí seleccionamos la columna A, la columna B, la columna C, y así vamos a formar todo lo que es la hoja electrónica de cálculo. Las columnas están identificadas por las letras del abecedario. También en sentido horizontal tenemos las filas, y las filas están de acuerdo al número fila 1, fila 2, fila 3, y así sucesivamente tenemos lo que es el número de filas. A la intersección de una columna con una fila, a esta intersección, a esta celda que tenemos acá, esa intersección se le denomina celda. Bien, si yo quiero saber cuántas filas y cuántas columnas tiene una hoja de cálculo, solamente tengo que seleccionar en este apartado. Doy un clic en este cuadro y aparece automáticamente cuántas filas y cuántas columnas tiene la hoja de cálculo. Todo esto corresponde a la hoja 1. Sin embargo, en Microsoft Excel es posible estar insertando más hojas de trabajo. Si yo le doy un clic aquí donde dice el signo de más, ustedes observarán que ya aparece la hoja 2 y yo puedo insertar la hoja 3 y así sucesivamente puedo estar insertando las filas que yo necesite para poder trabajar. Cada una de estas filas tiene exactamente el mismo número de filas y el mismo número de columnas para que yo pueda trabajar. Bien, regresemos a la hoja 1. Algo muy importante es que este nombre de la hoja yo la puedo cambiar. Si aquí voy a trabajar una boleta de calificaciones, le puedo dar doble clic y puedo borrar hoja 1 y le pongo el nombre que yo quiera. En este caso, boleta. Bien, y así puedo cambiar el nombre de cada una de las hojas de cálculo. Una vez que yo termine de trabajar las hojas de cálculo, lo voy a guardar y ese nombre que voy a guardar se va a generar el libro. Ustedes observan aquí en la parte superior dice el libro 2.excel. ¿Qué significa esto? Que este archivo hasta el momento se llama libro 2. Y cuando yo le pongo un nombre, yo lo guarde, va a aparecer el nombre del archivo y va a aparecer Excel. Muy bien, entonces voy a borrar en este momento lo que yo puse aquí. Bien, vamos a hacer rápidamente un formato para que ustedes vayan viendo cómo trabaja. Una boleta de manera rápida voy a ir trabajando. Bien, en este caso voy a poner el nombre de la escuela, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Voy a poner plantel Valladolid. Aquí voy a dejar una fila en blanco. Voy a poner la palabra número. Voy a poner asignatura. Primer parcial. Segundo parcial. Y voy a poner el promedio.
Muy bien, una vez que ya hemos escrito la información, ustedes pueden observar aquí primer parcial se monta con segundo parcial y este a su vez con promedio final. Aquí lo recomendable es que los anchos de la columna lo puedo modificar. Para que yo pueda cambiar ese ancho de columna, solamente me posiciono en la parte superior, doy un clic con el botón izquierdo y lo desplazo hacia la izquierda. Y en ese caso, como voy a llevar el nombre de la asignatura, puede ser un poquito extenso, lo dejo más grande. Primer parcial y segundo parcial y promedio final, aquí yo puedo hacer un ajuste para que este primer parcial, segundo parcial y el promedio final aparezcan en una sola celda. ¿Cómo haría eso? Selecciono las tres celdas, oprimo botón derecho, me voy a donde dice formato de celdas, selecciono alineación y aquí voy a seleccionar ajustar texto y le doy aceptar. Ustedes pueden observar cuál es el cambio que hubo en esto. Entonces, aquí voy a poner número 1, número 2, número 3. Si voy a insertar más números, hay una función que es el autorrelleno. Entonces tendría que seleccionar aquí los primeros 3. Doy un clic en este botoncito, en ese icono del signo de más y lo desplazo hacia donde yo quiera. Si quiero 9 opciones, pues simplemente aquí veo que tenga 9, lo suelto y automáticamente hay un autorrelleno. Voy a proceder a poner algunos nombres de asignaturas. Escribo los nombres y aquí ya no alcanzó. Simplemente lo puedo correr un poquito más y ya lo tengo. Bien, si en este momento quiero ver cómo va quedando mi trabajo, me voy aquí en la parte de vista previa y pueden ustedes observar que está la información, pero no se ven las líneas de lo que es el borde de las celdas. Para que se pueda ver esas líneas del borde, yo tendría que seleccionar toda la tabla. Me voy aquí donde dice bordes, selecciono todos los bordes y ya automáticamente ya tengo lo que son los bordes de la hoja. Selecciono, le voy a poner un número 12 para que sea un poquito más grande. Estos títulos yo los puedo centrar, marco los 3 porque voy a hacer lo mismo, le doy centrado y lo mismo hago con estos. Sin embargo, aquí hay una situación importante. Si ustedes pueden observar, asignatura se centró dentro de lo que es la celda, pero de manera horizontal. De manera vertical no fue centrado. Si yo quiero que este título de asignatura quede centrado, tanto verticalmente como horizontalmente, tendría que seleccionar esa celda, oprimir el botón derecho, me voy a formato de celdas y selecciono acá alineación horizontal, tiene centrar y vertical tiene inferior. Aquí es donde le tendría que poner centrar, le doy a aceptar y pues simplemente ya apareció. Bien, como la columna donde dice número le voy a hacer exactamente lo mismo, pues puedo seleccionarlo, puedo utilizar la herramienta copiar formato que habíamos visto y simplemente se lo pego y automáticamente adquiere las mismas características. Como eso los voy a centrar, pues simplemente aquí le doy centrado. Bien, algo igual importante que le puedo hacer para dejarle cuestiones de formato, que se vea bien mi trabajo, puedo marcar estas celdas que son el encabezado y le puedo poner un relleno. Aquí selecciono, voy a poner un relleno bajo y ahí observen qué es lo que pasó. Aquí también le puedo poner un color un poquito más fuerte, negrita. Bien, recuerden que para que mi trabajo se pueda ver bien y si quiero que en determinado momento ponerle un color fuerte a lo que es el relleno, yo tendría que poner un contraste. Si pongo el color de relleno de un color fuerte, las letras los tendría que tener en un color pues claro, preferentemente blanco. Podemos mirar acá cómo va a quedar. Selecciono, le voy a poner un color oscuro y automáticamente las letras pues como que desaparecen. Entonces aquí tendría que cambiar el color de las letras y le voy a poner el color blanco. Y aquí ya tengo esta información así. Entonces aquí voy a ponerle algunas calificaciones.
son ficticias. Aquí vamos a ponerle igual otras calificaciones. Bien, vamos a trabajar con estas únicamente. En este momento yo quiero calcular el promedio final de la asignatura de informática. Acuérdense que veíamos anteriormente que para que Excel pueda considerarlo como una fórmula, tengo que poner el signo de igual. Pongo el signo de igual y entonces tendría que definir si voy a utilizar una fórmula o una función. La fórmula es la que nosotros desarrollamos, es la que nosotros escribimos considerando una serie de referencias donde está la información o el valor que yo quiero usar. En este caso, como quiero calcular el promedio final, tendría que poner igual 90, pero en vez de escribir 90 voy a seleccionar la posición que ocupa la referencia, entonces va a aparecer que está en la columna C6 más el 87. Ese 87 ustedes pueden observar que está en la D6, le doy un clic encima y ahí ya lo tengo. Como es un promedio, pues la suma de esos dos números lo tendría que dividir entre 2. Entonces le pongo acá entre 2. Le voy a dar Enter para que ustedes observen, pero hay una situación que no estamos poniendo en este momento, que es la parte de la prioridad de los operadores. Esa prioridad de los operadores, que no lo estoy considerando para este promedio, va a hacer que el resultado que me dé no el esperado o no el correcto. Le voy a dar Enter para que ustedes observen. Para este ejemplo me dice que si yo tengo 90 en el primer parcial y 87 en el segundo, mi promedio es de 133.5. Ustedes saben que eso es incorrecto. ¿Por qué me dio esa cantidad? Porque lo que debo hacer de manera correcta es que debo seleccionar estos dos, debo sumar estos dos, primero el 90 más el 87 y luego dividirlo entre 2. En ese caso, ustedes pueden observar acá que lo que está pasando es que está dividiendo el D6, que es el 87, lo está dividiendo entre 2 y el resultado de esa división se lo está sumando al C6. Por eso me da esta cantidad. Lo pueden corroborar ahí en sus libretas con sus calculadoras. Entonces aquí lo que me está faltando aplicar para que aparezca el resultado correcto es la prioridad de mis operadores. Entonces en este momento lo que tendría yo que hacer es seleccionar y ponerle paréntesis acá y le voy a dar Enter. Entonces en este momento ya tengo el promedio correcto. Si quiero corroborarlo de manera rápida, pues simplemente le pongo 90 acá, le pongo 90 acá y pues el promedio debe ser 90, ¿no? O si le cambio acá 100, pues el promedio debe ser 95. Entonces de esa manera yo puedo saber si la fórmula o la función que yo esté escribiendo es de manera correcta. Bien. Como los promedios de aquí de las otras calificaciones, la fórmula es exactamente la misma, o sea que si aquí puse igual C6 más D6 entre 2, esta solamente cambia las referencias, igual, paréntesis, el 87 más el 65 y lo divido entre 2. Le doy Enter y ya tengo el promedio. Como estas dos siguientes son exactamente iguales, para no volver a escribir la misma fórmula, entonces yo puedo seleccionar esta opción que se llama autorrelleno. Posiciono mi apuntador acá, doy un clic y simplemente lo desplazo. Y si fuera hasta abajo, también lo desplazo hasta el final. Y aquí ustedes pueden observar que ya tengo lo que es la parte de los promedios de una manera muy sencilla y muy rápida. Bien, otra de las situaciones que tenemos que considerar es que aquí en los promedios, los primeros dos me dieron enteros y los siguientes dos me dieron fraccionario, 83.5 y 89.5. Para que esto esté igual, esté homogéneo o estandarizado, voy a marcar estos 4 y tengo la herramienta de aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces aquí pueden observar, le doy un clic y automáticamente le pone 2 decimales a todo. Y aquí en el siguiente yo puedo ir disminuyendo los decimales o ir aumentando de acuerdo a lo que yo necesite. Lo recomendable es que mi trabajo tenga 2 decimales y sea de manera simétrica. O sea que todos tengan exactamente 2 decimales. Eso le da presencia, calidad y a lo que es mi trabajo para que ustedes vayan considerando. Bien, esto que escribí acá es una fórmula.
Ahora, si yo quiero calcular el promedio final de todas las asignaturas y quiero poner aquí la palabra promedio final, tendría que hacer lo siguiente. En primera instancia, pues tendría que definir si marco estas dos celdas y las combino, o marco estas tres porque a lo mejor no me va a alcanzar en esas dos, y le doy combinar celdas. Cuando yo le dé combinar celdas, esas tres celdas se convierten en uno, y entonces aquí yo puedo poner promedio general. Aquí lo puedo alinear a la derecha, y aquí voy a poner el promedio final de esa asignatura. Le pongo borde, pero este promedio general lo voy a hacer con una función. Hay una función que veíamos que íbamos a estar viendo que se llama promedio. Entonces, para utilizar una función, yo puedo poner igual, puedo poner la palabra promedio. Ustedes observan que automáticamente se va desplazando todos los posibles promedios. En este caso yo necesito solamente el que es promedio. Le doy doble clic encima y luego me da la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la forma correcta que yo debo escribir esa función. Aquí me dice número 1, número 2. Entonces debería escribir dónde voy a agarrar el primer número que va a considerar para el promedio, coma y el número 2. Pero en este caso particular de promedio, hay una manera más fácil de escribirlo en la sintaxis. ¿Qué tendría que hacer? Una vez que ponga igual promedio, abro paréntesis y le voy a indicar cuál es la primera celda o la primera referencia donde va a empezar a calcular el promedio. Para este caso, el rango de celdas que yo quiero calcular es de la E6 hasta la E9, que son donde están los valores. Si tuviera todos los valores en esta tabla, tendría que ir de la E6 hasta la E14. Pero en este caso vamos a tomar el ejemplo, los que tienen valor, que sería la E y la fila 6, 2 puntos, y tendría que poner hasta donde termina, que sería la E9. Entonces pongo E9 y cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces aquí ustedes observan que ya me dio el resultado. Si le doy un clic acá, me muestra el rango de datos que están considerados en esa función. Bien, y aquí ya ustedes pueden agarrar. Si quiero darle mayor presencia a mi trabajo, pues puedo ir por ahí jugando un poquito con lo que son los rellenos. Es recomendable ponerle prácticamente el mismo formato y no estar poniéndole a unos un color y a otros otro color, porque le quita prácticamente formalidad o seriedad a mi trabajo. Bien, ya terminé lo que es la parte de formato. Ustedes observan aquí el título es lo que dejé de último. En este caso, como el título quiero que esté centrado entre lo que es el encabezado, entonces lo selecciono y le doy combinar celdas. Hago exactamente lo mismo que con Kawaii, marco y le doy combinar. Y aquí ya puedo únicamente proceder a ponerle un tamaño de letra un poquito más grande para que sea bien. Bien, entonces ya con eso yo ya tengo mi trabajo. Ustedes pueden observarlo acá. Ya está prácticamente listo para imprimir. Un trabajo pues bien presentable y no nos llevó mucho tiempo realizarlo. Espero que no tengan dudas al respecto. Esto es una retroalimentación de lo que vimos durante lo que es la contingencia. Informática 1 vimos un poquito lo que es Excel también, entonces pues ya deben tener los conocimientos básicos para poder desarrollar esta actividad que estamos viendo de manera de reforzamiento. Bien, ahorita entonces ya vimos lo que es la función promedio y nos faltan por allí algunas otras funciones. Una de las funciones que tenemos que ver es la función suma. Esa función suma, voy a ponerlo acá, suma, ¿qué es lo que hace? Suma devuelve la suma de un rango de valores. Si yo quiero saber cuánto es la suma de estas 4 calificaciones, lo puedo hacer con la función suma. Vamos a ponerlos aquí a un lado. Entonces ya puse suma, voy a poner el signo de igual. Y voy a poner otra forma
también si estamos empezando, tenemos dudas de cómo escribir correctamente una función, yo les recomiendo que hagan lo siguiente: ponen el signo de igual, se van aquí a la función f de x que sirve para insertar una función. Aquí van a encontrar ustedes las funciones que fueron utilizadas de manera reciente. Sin embargo, si no está la que estoy buscando, le doy acá en este botón y me voy a donde dice todo. Y entonces aquí puedo ir buscando. Están de manera ordenadas alfabéticamente. Entonces yo puedo ir directamente a donde está la suma. ¿Dónde anda? Aquí está suma, la selecciono, le doy a aceptar. Y aquí me da una ventana donde yo tengo que escribir los argumentos. En este caso, el número 1 me dice número 1 y puedo poner aquí todos los argumentos que estarían en la D6, D7, D8, D9, D10. Entonces, pero para evitar poner todos los datos, puedo poner, como hicimos en la función promedio, dónde inicia y dónde termina. Entonces, en este caso ya tengo seleccionado el rango. Si quisiera cambiarlo, por ejemplo, si quiero saber solamente de la suma de los números de la D6 a la D9, pues lo puedo hacer acá. Bueno, ese es el que tengo puesto, lo voy a cambiar al anterior, que es la C. Voy a poner C6 y D16. Que me está llevando hasta acá, lo voy a decir solamente de la C6 a la C, no lo voy a decir que hasta la 16, lo voy a poner hasta la 9 para que tenga solo ese rango. Entonces quiero saber la suma de la C6 a la C9, le doy a aceptar y automáticamente allí me tira el resultado. Entonces pueden observar aquí el resultado que me está dando. Si quiero saber si es correcto, pues simplemente pudiera cambiar los valores. Entonces aquí tengo 100, le voy a poner 100, 100 y 100. Entonces esa suma son 4, son 100, 200, 300, 400. Aquí me está diciendo que la suma efectivamente son 400. Esa es una forma muy sencilla de corroborar si el resultado que me está dando mi fórmula o mi función es de manera correcta. Bien, otra de las funciones que debemos ver es el si. Ese si básicamente me sirve para evaluar dos expresiones. Si cumple la condición, se hace una serie de acciones. Y si no se cumple la condición, hace otra serie de acciones. Por ejemplo, aquí podemos poner que o saber si el promedio final es mayor a 95, le vamos a dar 5 puntos más al alumno. Entonces aquí yo puedo poner la calificación final, promedio final, y voy a poner promedio para evitar confusión. Voy a poner solamente acá el promedio y aquí voy a poner entonces el promedio final. ¿Cómo se va a quedar el alumno si tuviera una calificación mayor? Entonces aquí le voy a poner cuál va a ser ese promedio final y repito, la función si evalúa si la condición que yo le vaya a dar cumple, le hace una serie de operaciones, y si no cumple también puede hacer otra serie de operaciones. En este caso voy a poner la condicionante: si el promedio es mayor a 95, mayor o igual a 95, le vamos a dar 5 puntos más al alumno. Entonces, ¿cómo haría esta función? Puedo poner igual. Aquí, como les comentaba, si tenemos todavía ahí problemas para saber cómo es la forma correcta de escribir esta función, pues simplemente me voy aquí donde dice f de x y voy a buscar la función si. Entonces, quedamos unos ratos que aquí podemos ir buscando la función que necesito. Entonces, esperen, son muchos números, perdón, son muchas funciones, pero aquí están todos. Aquí tiene que aparecer la función si.
Aquí está. ¿Sí? Le voy a aceptar. Pues aquí me dice, sí, ¿cuál va a ser la prueba lógica? La prueba lógica es que este promedio, lo voy a seleccionar, aquí le voy a dar un clic para que me permita marcar acá, regreso acá. Si es 6, que es donde está el promedio, es mayor o igual a 95, esa es la condición. Si es mayor o igual a 95, en valor sí verdadero, va a ser una serie de operaciones. ¿Qué es lo que quiero que haga si lo que está en S6 es mayor o igual a 95? Que le sume 5 puntos adicionales. Entonces, si valor sí verdadero, ¿qué va a hacer? Que al promedio, que es 95, simplemente le sume 5 puntos adicionales. Y si el valor es falso, pues simplemente que no haga nada. Entonces aquí si el valor es falso, pues no quiero que haga nada, no le voy a poner 5 puntos. En caso que yo quiera que haga una acción, que en vez de que le sume 5 puntos, le vaya a sumar 2 puntos nomás porque no es mayor a 95. Entonces aquí tendría que poner E6 más 2, que serían los 2 puntos que esté sumando. Pero en este caso lo voy a dejar así. Solamente va a ser acciones cuando se supere la prueba lógica, que es que sea mayor o igual a 95. Bien, en este caso le voy a dar a aceptar. Y ustedes pueden observar que tenía 95 y ahorita ya tiene 100. ¿Qué pasó? Que como sí cumplía la condición de que es mayor o igual a 95, le sumo 5 puntos más. También aquí, como la fórmula o la función, mejor dicho, que voy a poner acá es similar a la que yo puse arriba, pues también yo puedo agarrar y puedo arrastrar esto y voy a hacer exactamente el mismo resultado. Entonces, en este caso, ¿por qué aparece falso? Porque no se cumple la condición. O sea, no cumple que sea mayor o igual a 95. Entonces, su promedio sería igual a este. Si yo quisiera mejorar esta función, le puedo dar acá igual. Me voy acá a f de x nuevamente para verlo. Y como no le voy a sumar nada, le voy a decir que es exactamente igual a... A ver, vamos a ver, para no confundirlos. La E6, en caso que no sea superior, le voy a decir que solamente agarre el mismo valor. Y le voy a dar a aceptar. En este caso sigue siendo 100, pero aquí debe haber un cambio. Observan, como no cumple, se agarra la misma calificación, 82.50, 82.50. Aquí agarra 89, solamente no tiene los decimales, no hay problema. Y aquí se los puedo poner para que todos estén igual. Y con esto ya aprendimos a usar la función si. Recuerden, la función si la voy a usar cuando yo quiera evaluar una condición, y si se cumple esa condición va a ser una serie de actividades o de procesos, y si no se cumple va a ser otra serie de actividades o simplemente no hacer nada, como vimos en el primer ejemplo. Bien, ahora también podemos usar una función que se llama contar. La función contar lo que hace es que cuenta cuántos números hay o que cumplen una condición. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántos valores hay en ese rango de datos, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Le voy a decir contar. Es decir, igual f de x, para saber cómo se escribe correctamente, le voy a dar, aquí está, no lo veo, entonces le voy a dar acá en todo y nos vamos con la letra C, que es contar. Podemos aquí ir buscando uno por uno donde dice contar. Aquí lo tengo, le doy a aceptar y aquí me dice el valor 1,
¿Cuál es el rango de datos? Aquí para no ir poniendo uno por uno, ya apareció de la D6 a la D17. Todo este rango de datos, de este hasta acá, yo quiero saber cuántos son. ¿Cuántos son? Entonces, aquí ustedes pueden observar que ya me está diciendo que son 5. Aquí me va diciendo cuáles son. Entonces, ustedes pueden observar, voy a darle a aceptar. Y aquí me dice 5. ¿Cuál es el rango de datos que yo le puse? Precisamente es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero hasta este de acá. Yo puedo limitar ese rango. Puedo decirle que sea desde la D6 hasta la D9. Quiero saber cuántos hay ya. Entonces puedo modificar aquí en la barra de fórmulas y le pongo, quiero saber cuántos hay de la D6 a la D9. Le doy Enter y me dice que son 4 valores. Y efectivamente pueden observar que es 1, 2, 3 y 4 valores. Lo que es la función contar solamente hace eso, cuenta cuántos valores o cuántos están en el rango de datos. Bien, sin embargo hay otra que se parece, pero es contar puntos sí. Esta cuenta, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Si la condición se cumple, los cuenta. Y si no se cumple, no los va a contar. Entonces aquí yo quiero saber cuántos alumnos están aprobados. Aquí al ladito le voy a poner para que no se nos olvide, alumnos aprobados. Esto, si yo quiero saber cuántos alumnos están aprobados, la forma de hacerlo es que yo ponga igual. Y me voy a f de x, busco donde dice contar puntos, ¿sí? Puedo darle un clic acá y irme directamente a oprimir la C para que me vaya al área de donde están las funciones que empiezan con C. Y aquí está contar punto, sí. Le doy a aceptar. Y me dice, ¿cuál es el rango? El rango quiero que me cuente del promedio final. De aquí del promedio vamos a trabajar. Selecciono el rango, de aquí quiero saber cuántos están aprobados. O mejor aquí ya con los 5 puntos. Selecciono, regreso. ¿Y cuál es el criterio para que los cuente? Que sean mayores o iguales. Cuando un alumno es aprobado, cuando es mayor o igual a 70. Entonces le pongo 70, que es la condición. Le pongo aceptar y ustedes observan acá que me dice que alumnos aprobados son 4, o sea que todos están aprobados. Vamos a modificar las calificaciones de química para que quede reprobado el alumno y vamos a ver los cambios que va a tener. De hecho aquí ustedes observan, al cambiar el valor de 50, ya mi promedio final es de 64 y mi número de aprobados, ¿cuántos fueron? Ya son 3. ¿Por qué 3? Porque este que está acá está reprobado, no alcanzó el 70, que es la condicionante que yo le puse para que lo pueda hacer. Si quiero saber, por ejemplo, cuántos son reprobados, ¿cuál sería la función? Sería lo mismo, sería contar puntos sí, pero la condicionante va a cambiar. Igual me voy a f de x. Puedo buscar acá, en vez de todos, usar recientemente, debería aparecer porque es la que usé, aquí está, aceptar. ¿Cuál es el rango de datos? Selecciono, les digo que es este rango de datos, regreso. ¿Y cuál va a ser la condición? Como quiero saber cuántos son reprobados, entonces la condición es que sea menor a 70. Todos aquellos que sean menores a 70 están reprobados. Le voy a aceptar acá y me deberían de resultar 1. ¿Cuál es ese 1? Este que tengo acá. La ventaja de utilizar funciones y las referencias es que si la referencia que estoy haciendo en la función o en la fórmula en algún momento tiene un cambio de valor, automáticamente se vuelven a recalcular. Por ejemplo, vamos a suponer que este me dice, ya no tiene 100, hubo un error, le puso 30, ya reprobó otro alumno acá. Y ustedes observen en mis resultados. Tengo 2 alumnos aprobados y 2 alumnos reprobados. Entonces, estas funciones son muy útiles, son muy prácticas en lo que hacemos prácticamente todos los días, o son situaciones básicas
que son aplicables en la vida real y en la vida cotidiana. Nos falta solamente uno, que es sumar puntos sí. Ese sumar puntos sí, pues es muy similar a esto que acabamos de ver. Un ejemplo práctico que me pudiera servir, por ejemplo, es que si quiero saber de estos 4 alumnos, ¿cuál fue su promedio de aprovechamiento? Quiero saber, pero solamente el promedio de aprovechamiento de los que aprobaron. O sea que quiero saber en ese promedio solamente este y este. Los que reprobaron yo no los considero. Entonces, en este caso, yo tendría que decir, bueno, quiero saber cuál es el promedio de aprovechamiento de los aprobados. Entonces tendría que poner igual f de x, tendría que poner sumar punto sí, aquí no lo voy a encontrar, no lo he usado. Doy un clic y oprimo la S para irme directamente a donde están los funciones con S. Aquí está sumar punto sí, aceptar, y me dice cuál es el rango. Como estoy trabajando, quiero saber de los promedios, marco este rango, regreso. ¿Cuál es el criterio? El criterio, como quiero saber cuáles son los aprobados, ¿cuál creen ustedes que sería el criterio? Aprobados. Bueno, creo que ya más o menos ahí tienen. El criterio sería que sea mayor o igual a 70. Algo muy importante, mayor o igual. Si solamente pongo mayor, si existiera algún promedio que sea 70, no me lo va a considerar. ¿Por qué no lo va a considerar? Porque el 70 no es mayor que 70, es igual, entonces no me lo estaría considerando. Por eso al momento de hacer este tipo de funciones hay que tener muy en cuenta cómo escribimos las condiciones. Acuérdense, si es aprobado, tiene que ser mayor o igual a 70 y la forma de escribirlo aquí lo están observando. Bien, eso es el rango. Aquí lo puedo dejar en blanco o le puedo poner el mismo rango de celdas. Entonces aquí, si quiero poner es el mismo, vuelvo a seleccionar y regreso. Entonces, ¿qué debe hacer esto? Solamente debe sumar aquellos celdas o aquellos promedios, que es lo que estoy sacando, que cumplen la condición, los que sean mayores a 70. Ustedes observan cuál debería sumar el 100 y el 82.50. De hecho, pueden observar que el resultado preliminar que me está tirando es 182.50. Eso significa de que está bien mi fórmula. Pues aquí ya me dio 182.50. Pero acuérdense, quiero sacar el promedio de aprovechamiento. Entonces aquí solamente ya sumó las calificaciones o los promedios mayores a 70 o iguales a 70. Como quiero calcular el promedio, tendría que dividirlo en ese caso entre 2 o entre 4. Tendría que dividirlo entre 4 porque es el rango de datos. Y si en cualquier momento este 60 cambia a un dato mayor o igual a 70, lo considere, o igual a ese también lo considere. Entonces aquí lo que tendría que hacer es que a este resultado yo lo tendría que dividir entre 2 porque es un promedio. Todo lo que me dé el resultado, entonces lo divido entre 2. Escribo, le doy enter y ustedes ya pueden observar acá que mi promedio es 91.25. Son los 182.50 y dividió entre 2 y ya me dan 91.25. Solo está considerando aquellos que aprobaron. Si en algún momento vamos a cambiar para ver si de verdad funciona esto, vamos a cambiar aquí, vamos a convertirlo en aprobatorio, vamos a ponerle 80 y vamos a ponerle 80. Y ya tendría que tener 3 aprobados. Este ya no está reprobado. Entonces ya la suma de 80 más 100 más 82.5. Aquí vamos a hacerla de manera rápida a ver si funciona. Es igual, paréntesis, 80 más 82 más 100
entre 3, porque son 3 aprobados, 87.5, y aquí me está tirando, ok, algo muy importante, ustedes pueden observar, ¿por qué me está dando un resultado diferente? Porque aquí son entre 3 y aquí me lo está dando entre 2. Entonces, para que yo no tenga ningún problema, mejor en vez de ponerle este 2 acá, simplemente lo referencio al número de aprobados. Y así ya no voy a tener problemas. Y ya le doy Enter y me da el resultado de 87.5. Si en algún momento esto vuelve a cambiar, esto regresa, ahora este 100, este 90 se convirtió en 40. Bueno, automáticamente 70 lo sigue considerando, es 77.5, está bien, pero vamos a hacer que sea reprobado. Este 100 ya no es 100, es 99. Entonces ya tengo 69.50. Aquí me tira el promedio, pero aquí ustedes observan que la referencia son diferentes, por eso me está dando el resultado diferente, porque aquí estoy sumando, está el 69. Este 69 ya no lo debo de sumar aquí en esta parte y ya me debería dar el resultado. Ese 69 está en la F9. Entonces yo elimino aquí de la fórmula la F9 y me da, a ver, es F6, F8, F6 y F7, entre 3, ¿entre cuánto lo debo dividir? Entre 2 solamente, porque son 2 elementos. Ya tengo aquí 81.25 y 81.25. Esto es únicamente situaciones para que yo pueda confirmar. Pero una vez que ustedes ya tengan la certeza, no tienen que confirmar nada y ya automáticamente les debe estar dando el resultado. Si ustedes escriben de manera correcta su función, no deben tener ningún problema. Muy bien, entonces en este proceso de retroalimentación, el objetivo es que ustedes puedan recordar un poquito de lo que son las funciones, las fórmulas que vimos en la asignatura de Informática 2. Y pues aquí con este breve resumen de los diferentes temas, pues ya cumplimos con ese objetivo. Les estaré dejando una actividad para que ustedes puedan elaborar. Estoy seguro que con este video que ya vimos de manera detallada de las situaciones que se fueron presentando, pues lo van a poder realizar sin ningún problema. Muchas gracias por su atención.